Bienvenidos a Ruspost Show, las noticias, ¿cierto? Y este resumen de noticias. Hoy día hemos decidido abordar un tema que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales y para ello acudimos, ¿cierto? Y agradecemos enormemente la posibilidad de poder conectarse Cristian, que está de viaje y te diste el tiempo y unos minutos para de alguna forma iluminarnos en torno a en qué estado del arte se encuentra la protección de datos personales, cuál es la situación tal vez de la industria hoy día y cuáles deberían ser o son los puntos relevantes que nosotros como consumidores deberíamos tener en cuenta. Así que, Cristian, bienvenido y cuéntanos un poco cuál es el estado del arte de la protección de datos hoy día en Chile. Bien, Rodrigo, bueno, muchas gracias por la invitación, por escucharme en un tránsito importante que se activó en 2018. Realmente ahí es cuando entra en rigor la regla general de protección de datos que acta la Comunidad Europea, que por su sigla en inglés es el GDPR, y como tal es una norma que ha estado imperando por sobre todas las otras regulaciones que cada mercado, cada país pueda tener. Por eso se arma de una norma de facto, lo cual obviamente ha hecho que haga grandes cambios con respecto a la forma en que hoy las organizaciones deben tratar los datos de los consumidores, de los clientes y de los ciudadanos. Y de ahí obviamente cada mercado ha ido creando, desde ya varios años que venimos en este esfuerzo, cada país en Latinoamérica, para centrarnos un poco ahí, Rodrigo. En Chile al menos tenemos data de hace 11, 12 años que estamos intentando hacer estos cambios y ajustar una ley de protección de datos que es inoperante hoy día para esta economía. ¿Por qué? Porque esta fue aprobada en 1998, cuando no había internet, no había Facebook, no había Meta, no había ni un dólar que se transaba por comercio electrónico. Entonces, como ley es insuficiente para asegurar las garantías de los ciudadanos hoy en día en términos del derecho que tienen sobre los datos de cada una de las personas que ahora nos están escuchando. Entonces, finalmente este tránsito, y muy en resumen, está haciendo que desde hace 12 años, o desde el escándalo de Cambridge Analytica, vámonos para el 2013, a veces se nos olvidan las cosas porque tenemos mala memoria los ciudadanos. Desde ahí en adelante viene este esfuerzo global porque los datos finalmente son propiedad de las personas, no son propiedades de las empresas. El problema, y aquí cierro con el estado del arte que me estás pidiendo dejar, Rodrigo, el problema es que muchas hoy día empresas, muchas organizaciones, ya tanto en un inconsciente colectivo o en el inconsciente del líder, no tiene claro que los datos que recoge para el fin que sea inherente a su negocio no son del negocio, no son de la propiedad de la organización, ya sea público o privada. Y entonces cuando tú te das cuenta que eso que estás tratando no es tuyo, cambian los paradigmas y te empiezas a preocupar y se abre este respeto por la privacidad. Ok. Ahí, Cristian, te quería hacer una pregunta y creo que quedaste stand-by. Ahí estás, sí. Tiene que ver con, existen un par de iniciativas y estuve un poco investigando antes de esta entrevista, pero que habla de la creación como de una agencia que permita de alguna forma a los ciudadanos conocer el uso del tratamiento de los datos o en qué industrias probablemente se están usando nuestra información. ¿Qué viabilidad tiene eso? ¿Es operable o es también parte un poco como de la antigua legislación que mencionaba hace unos momentos en torno a que obviamente tenemos que ponernos también a la altura de los tiempos que estamos viviendo y donde todo hoy día ya es casi 100% digital? Claro. Bueno, una agencia de protección de datos es el camino más correcto, Rodrigo, porque hoy día, yendo a una perspectiva más local, Chile, lo que generaría es que le sigamos dando más atribuciones al CERNAC. Entonces, el CERNAC ya tiene suficientes atribuciones en respecto a materia de consumo y seguirle dando atribuciones generaría un sistema finalmente muy centralizado en términos de lo que son los aspectos de servicio, uno, y otro, que como tal el CERNAC existe para establecer derechos del consumidor en términos del servicio. Los datos van mucho más allá del servicio, van mucho más allá de la práctica de marketing, van mucho más allá de la práctica comercial. Atraviesan obviamente un sinnúmero de elementos como nuestra identidad en Internet, nuestra identidad digital. ¿Bien? Construyen nuestro ADN.
Por tanto, desde ese lado altruista, obviamente, nosotros necesitamos tener una agencia que se asegure de la protección de datos personales a todos los ciudadanos y haga de menos trámite esto y esté en forma proactiva. Cuando digo que el CERNAC tiene muchas atribuciones, no es peyorativo, sino que me refiero a que ya tiene varios focos, por lo tanto necesitamos una agencia que se encargue solo de esas materias. Ejemplo de esto es lo que ocurre en España, lo que ocurre en general en varios mercados muy avanzados en Europa, también en algunos estados en Estados Unidos, que obviamente generan este esquema a través de una unidad que se encarga y se especializa en ello. El proyecto que modifica la ley de protección de datos, que viene del gobierno de Bachelet número 1 en discusión, por eso hablo de 2 años, llega a un consenso en el gobierno de Sebastián Piñera el 2, donde obviamente uno de los grandes elementos era no darle atribuciones al CERNAC, no había consenso ahí, y lo otro más importante que se está estableciendo que el Consejo por la Transparencia debía establecer esta función. Eso obviamente yo entiendo que era bueno, porque obviamente no alimentamos el aparato del Estado, entonces obviamente hacemos con una unidad nueva, hacemos más costoso el aparato del Estado, pero ahí hay el punto de lo que tú estás planteando. Ponernos al día significan ciudadanos, consumidores, clientes, una economía digital, significa también crear aparatos del Estado que se adapte a esa realidad donde los ciudadanos ya están pasando. Y por eso crear una agencia de protección de datos es el camino más óptimo que va a permitir obviamente tener una unidad que se encargue de velar por los derechos de los ciudadanos en términos de privacidad. Genial, Cristian. Y mira, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, porque sé que estáis de vacaciones y la verdad es que hiciste un esfuerzo por estar con nosotros, pero en este mismo contexto y en lo que tú presentáis de crear una agencia que es el camino más correcto, aquí es una pregunta, no sé si tiene, es media gris tal vez, pero ¿cómo también hoy día uno, y en base a la estructura de la creación de una agencia, te presentáis para poder preguntarla a gigantes tecnológicos como Google, como Meta y un montón probablemente otras plataformas donde nuestros datos están esparcidos, ¿cierto? Así le sabes que ahora vamos a fiscalizar o a controlar, o dinos tú también en qué has estado usando esta información, ¿cierto? Entendiendo y a partir de una cosa súper simple como usuario, uno, y lo conversábamos antes de esta entrevista también, que uno jamás presta atención probablemente a los términos y condiciones cuando aceptáis, ¿cachai? Algo asociado. Entonces, Realmente. es posible, o sea, que la regulación avance tanto que uno podría golpearle la mesa a un Google o a un Facebook en este caso, o probablemente hay un gallito ahí que dar probablemente en materia de protección y de uso de los datos. Bueno, probablemente ese gallito exista y ya está existiendo. Eh, ya hemos visto ejemplos y hemos visto en las noticias cómo algunas economías de Europa han hecho alertas, a Alemania, por ejemplo, alertas a Google sobre los elementos que están transgrediendo la seguridad o la privacidad de datos de las personas. Además, yo creo que podemos ir a que ciertas políticas públicas, como la ley pro consumidor, que fue aprobada el 24 de diciembre del año 2021, le dio al CERNAC facultades en materia de consumo y en materia de tratamiento de datos personales para regular el comercio electrónico. Y fueron quienes golpearon esta falda Play y también a Mercado Libre, aunque Mercado Libre lo hace bastante, todos podemos ir disfrutando de su experiencia, donde obviamente nos encontramos que ellos establecieron que esa política pública debía responder por los tiempos, por la entrega de los servicios y por la integridad de los servicios. Ujú. Recordar, Rodrigo, que de nuevo los ciudadanos nos pensamos por tener mala memoria, entonces recordemos que en el 2020 varias cosas por internet no llegaron Sí. y nadie pudo velar por protegernos frente a esa irregularidad, y a mí todavía hay productos que no me llegan, ¿ya? Y no voy a hablar mal de esa cadena ahora, pero todavía ellos han hecho caso, se han olvidado de esta situación y yo sigo sin recibir mis productos. Bueno, esta política pública establece como referencia que puede existir un momento en que haya un gallito, como dices tú. Bien, puede existir, yo no puedo dar la certeza de ello, pero puede existir. Y más aún si es un ente como una agencia, como estábamos proponiendo en la parte anterior de la conversación. Ahora, yo quiero sentar en esto, en el dato, que hoy día el 93% de las personas, según el estudio que nosotros tenemos publicado en nuestro laboratorio, en el observatorio Inside Lab,
que se llama Comportamiento Digital y su relación con la privacidad. Está disponible, Rodrigo, en insidelab.club. Hay una sección que se llama Observatorio y está muy disponible para toda la comunidad. En este documento, en este estudio, pudimos recoger, Rodrigo, que el 93% de las personas están muy preocupadas porque los datos sean ocupados para otros fines a los que yo establecí en la recogida. Entonces, es decir, tenemos una conciencia bien alta de los ciudadanos, 9 de 10, de que las empresas algo van a hacer con mis datos. Entonces, aquí la invitación, obviamente, y para todos ahí, aquí va a haber personas que explotan los datos, ya sea marqueteros, gente de servicio, pero también aquí hay gente que va a estarnos escuchando o que nos está escuchando que tiene que ver con una relación de consumo, nomás, un consumidor, un cliente, un ciudadano. Empecemos a tomar atención de los términos y condiciones y con qué fines vamos a aceptar y si no, ejecuta tu derecho después, luego de suscripción o de cancelación del permiso que estableciste. Ese es un derecho, que no hay que cambiar la ley, Rodrigo, es un derecho actual. El problema es que como no hay fiscalización, ese es el problema, por eso es que necesitamos acelerar el cambio de la ley. Y el otro tema, que ya este es un asunto más, Rodrigo, asociado a la experiencia de usuario, ¿bien? Tanto en ambientes digitales como presenciales, nos encontramos que un 22% hoy día de los ciudadanos, solo un 22% se sienten cómodos con la recogida de datos y un 19%, solo un 19% se sienten cómodos por la cantidad de datos. Entonces, aquí hay un gran desafío hoy día. Finalmente, las unidades de experiencia y servicio que están recogiendo datos, tenemos un gran desafío en términos de hacer cómodo a los ciudadanos y traspasar garantías suficientes sobre el tratamiento lícito que vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Aquí termino. Porque lo que hoy día dejemos de hacer, Rodrigo, en materia de privacidad de datos, ¿ya? Que da un largo aliento, y yo por eso invito a descargar el estudio en insidelab.club. Lo que dejemos de hacer hoy día en privacidad de datos va a ser un golpe muy fuerte, va a ser violento para las organizaciones hacia el 2025-26 en términos de reputación. Va a ser más duro que recibir, por ejemplo, alguna demanda del CERNAC o una carta al CNAR. Esas van a ser asuntos del pasado. Hoy día la reputación en materia de privacidad de datos va a marcar la referencia. Y ahí nos damos cuenta que Meta, Google, Amazon han estado estableciendo una tendencia, y miremos solamente lo que ocurre en otros mercados con respecto a su comunicación, que justamente cuando llegan Panamericanos o cuando se juegan las copas acá en Latinoamérica de fútbol, aparece la publicidad de Apple indicándonos que ellos respetan nuestra privacidad. No sé si te has dado cuenta, Rodrigo, que justamente cuando las masas están conectadas al televisor, aparece una publicidad de Apple en el canal emisor de tu cable, y tú dices, wow, qué raro, Amazon, Apple está en televisión, qué raro verlo, pero fíjate que están ellos creando un posicionamiento sobre su respeto en la privacidad. Perfecto. Cristian, o sea, dejaste ahí un punto súper interesante, probablemente para todos también los profesionales que son del mundo de las comunicaciones y el marketing. Interesante el último antecedente con el ejemplo de Apple, no lo conocía, así que había prestado atención y claro, me llamó la atención, pero no en el punto central de lo que acabé de decir, que tiene que ver con la reputación propiamente tal. Primo, me tomo también la atribución, pero muchas gracias, de verdad. Creo que nos entregaste 4 puntos súper relevantes en esta conversación. Creo que también nos dejaste mucha tarea en torno a investigar un poco más y sobre todo de dar más atención al tema de la protección, al rol probablemente que tiene el mundo privado y el rol también que tenemos nosotros como los ciudadanos. Desde Ruspos, nuevamente, agradecemos infinitamente el tiempo que te diste y obviamente vamos a compartir este estudio de Inside Lab Club. Lab.club. Perfecto. Para compartir el estudio, ¿cierto? También con las personas que nos ven y nos escuchan en las distintas plataformas. Y eso, aprovecha de descansar y nuevamente te agradezco el tiempo que te diste para esta entrevista. No sé si quieres agregar algo más. Nada más que gracias a ti, Rodrigo, nuevamente por considerarnos, y el enlace del estudio, por favor, tomen ventaja a usar tus plataformas cuanto quieran. Estamos en un afán porque más responsables de servicio y más personas pueden estar al tanto de este tema tan importante, y nuestra investigación hace ahí
un paralelo entre el perfil digital y la disposición o el riesgo de privacidad que sienten las personas. Así que no es un estudio en que salimos a preguntarle, Rodrigo, a los marqueteros ni a los encargados de servicio y venta que opinan sobre la privacidad. Tú ya sabéis que eso es mirarnos el ombligo. Sí. Salimos a preguntar al ciudadano. ¿Ya? Y así que ahí hay materia, hay verdad del cliente, verdad del consumidor. Así que yo invito ahí a que podamos pasar y nos podamos nutrir. Ya. Eso. Excelente, Cristian. Te mando un abrazo nuevamente, gracias por el tiempo y que llegues muy bien en tu regreso, disfruta tu viaje junto a tu familia y que salga todo bien. Abrazo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Gracias, Cristian. Bye, bye. Bye, bye.